Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos, les damos la bienvenida. El 17 de mayo se conmemora, como sabemos, el día de hoy, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Pues con el objetivo de visibilizar la realidad y el derecho de las comunidades gay, lésbica, bisexual y trans, y sobre todo para contribuir a redoblar los esfuerzos e incrementar acciones que permitan acabar con todas las formas de discriminación en el país, y en especial la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, organizamos desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos esta conferencia, que nos da la posibilidad de conocer y discutir los resultados de la investigación sobre el proceso migratorio de mujeres transgénero centroamericanas a Tapachula, Chiapas, donde se comprenden tres principales esferas. La primera, el desarrollo de la transformación corporal ligada al desplazamiento y las encarnaciones de género. Dos, las formas en que estas mujeres transgénero modifican y producen territorialidades. Y por último, caracterizar los dispositivos de seguridad y sexualidad relacionados con los procesos de control migratorio transfronterizo en la frontera sur de México, que por supuesto, investigación que realizó el doctor Ernesto Antonio Zarco, a quien agradecemos mucho su presencia y la generosidad por estar el día de hoy con nosotros y compartir un poco de toda esta experiencia que ya tiene y que sobre todo, pues, los resultados que tuvo esta investigación, de este proceso de investigación. Pues para comenzar, voy a leer brevemente la semblanza del doctor, y ya le dejaría la palabra para que usted pueda comenzar con esta conferencia, doctor. El doctor Ernesto Antonio Zarco Ortiz es investigador postdoctoral con ACID del Colegio de la Frontera Norte. Es doctor en estudios regionales y maestro en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Como trayectoria profesional, se destaca que realizó una instancia postdoctoral en el Global Migration Center de la University of California, Davis, en Estados Unidos, a través de una beca US Mexus. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT, y ha publicado artículos académicos y capítulos de libros sobre sus líneas de investigación, las cuales versan en el análisis de los procesos migratorios de personas no cis heterosexuales, el estudio de las corporalidades y su relación con el espacio-territorio. Ha sido profesor de licenciatura y posgrado, dictando cursos como cuerpo, sexualidad, salud, estudios de género, migración y epistemología de los estudios culturales, y hoy está aquí pues para brindarnos esta conferencia magistral: Cuerpo, Territorio y Género, migración de mujeres transgénero centroamericanas en la frontera sur de México. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, y adelante, por favor. Muchas gracias, Mariana. También muchas gracias a Iván por la invitación que me hacen para poder dar esta plática, ¿no? Poderles compartir algo de lo que he trabajado y estoy trabajando igual ahora en Tijuana, ¿no? Sobre la migración de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, y qué bien que se haga durante este marco, ¿no? De la no discriminación hacia las personas que tenemos una identidad sexogenérica distinta a la normativa, ¿no? Me voy a permitir compartir mi pantalla. Permítame tantito. Listo. Bueno, esta conferencia la hemos nombrado Cuerpo, Territorio y Género y Migración de mujeres transgénero centroamericanas en la frontera sur de México. Las dinámicas que suceden tanto en la frontera sur como en la frontera norte del país son de cierta manera muy distintas, ¿no? Una de las cuestiones es con qué país son fronterizas, ¿no? En un caso, la de Chiapas es fronteriza con la de Guatemala, entonces las dinámicas, digamos, son más de un proceso de acceso o un proceso de desplazamiento, ¿no? En cambio, las dinámicas que se dan en torno a la frontera norte del país, como lo es Tijuana, las dinámicas giran en torno a un proceso de sostenimiento mientras se da el asilo, ¿no? En esta conferencia, en esta plática, vamos a ver un poco sobre ciertos objetivos, ¿no? Primero, comprender los procesos de desplazamiento de personas no cis heterosexuales migrantes a través de sus narrativas y su experiencia vivida, analizar las formas en que las personas migrantes LGBT
más, modifican y reproducen territorialidades, y distinguir sobre los dispositivos de seguridad y sexualidad relacionados con los procesos de control migratorio transfronterizo. Durante mi estancia en la Universidad de California, en el Global Migration Center, colaboré con la realización de narrativas digitales de personas que están en tránsito migratorio. La narrativa digital, en este caso, el proyecto se llama Humanizando la Deportación. En un principio lo que planteaba era crear narrativas digitales, historias de vida de personas que migran, que han sido deportadas de Estados Unidos a su país de origen, especialmente en México. Sin embargo, en el 2018 comenzamos a ver la presencia de cierto, em, comunidades en desplazamiento, ¿no? Especialmente comunidad LGBTI con la caravana trans que se hizo en el 2017, y nos interesó, digamos, ver qué es lo que estaban narrando estas personas. Entonces, antes de seguir con la plática, permítanme compartirles una videonarrativa. Mi nombre es Ana. Soy una mujer transgénero de El Salvador, originaria de Santa Tecla, La Libertad. Yo nací en Santa Tecla y luego me fui a Santa Ana porque mis padres biológicos me adoptaron cuando yo tenía 8 meses. Entonces me adoptaron a una familia de Santa Ana y pues con ellos crecí, ellos me criaron y me ayudaron. Con el paso de los años, yo sabía que algo en mi cuerpo no estaba bien. Entonces, y ya a la edad más o menos como de los 15 años, ya en mi cuerpo se empezaba a notar aquel feminismo, aquello que yo quería, pues. Entonces, mi familia me apoyaba con mucho sacrificio, pero me apoyaba. Me daban estudio. Cuando comenzaron a ver que yo ya comencé a hacer cambios en mí, cuando ya empezaron a ver de que ya de repente yo aparecía con una casca de polvos o con algo de mujer, ya comenzaban a ver y me empezaban a fruncir la cara, me empezaban a preguntar que por qué, e incluso me pegaban cuando miraban eso y me discriminaron totalmente, porque llegué al punto que yo ya me transformé, inicié mi proceso de transición como mujer transgénero y a eso ya no les gustó. Pues al nomás ver eso me corrieron de la casa. Durante este proceso que es muy duro y doloroso para mí porque que te corran y tú no tener a nadie pues que te apoye y no tener para dónde ir, pues quedarte en la calle, muy complicado. Entonces, pero una amiga que me dijo que me iba a apoyar y que me fuera a vivir con ella y que pues ahí de una u otra forma iba a salir adelante. Pues le tuve que aceptar el apoyo porque era lo único que tenía, pero luego como a los 2, 3 meses, pues ya no. Entonces ya tocó moverme por mí misma y ver cómo hacer para comprarme mi ropa, para comer y salir adelante. Yo estaba estudiando en la Universidad Tecnológica de El Salvador, estudié 2 años licenciatura en comunicaciones con énfasis en idioma inglés. El hecho de que yo haya iniciado mi proceso de transición o simplemente yo ya me travestía, me cerró todas las puertas, me cerró todas las puertas. Luego hubo otra amiga que es estilista y ella pues me ofreció ayuda, me dijo de que me iba a enseñar, o sea, yo nunca me imaginé aprender del estilismo y trabajar de eso, pues, pero fue la única opción que yo tuve para ver de sacar algo de dinero y ver qué hacía por mí, pues ella me enseñó y ya inicié a echarle la mano. De hecho, ella también me daba dónde quedarme en su salón, en su sala de belleza. Tenía otro cuarto y pues ya me quedaba allí. Luego todo eso, toda esa problemática que me encerró fue lo que me impulsó a salir del país, a convertirme en un inmigrante, porque en El Salvador yo no tengo ningún apoyo de nadie, pues. Aparte de eso, fui amenazada también por las pandillas, amenazada de golpes y de muerte. Entonces yo cuando vi esto,
puse denuncias. Yo lo denuncié a la policía en mi país, pero la policía igual como que está a favor de las pandillas para que a uno le hagan daño, ya que los policías son muy agresivos, hay mucho policía homofóbico que discrimina y pues ni modo, me tocó que hacer esto porque yo recibí, donde vivía, donde estaba viviendo con mi amiga, varias veces me lo dijeron los pandilleros de que no me querían ver en el lugar, de que me fuera y que me iban a golpear o que me iban a matar. Pues yo después de las denuncias todavía me quedé pacífica. Yo dije, bueno, tal vez no lo van a hacer. Me quedé así porque igual no tenía para qué otro lado moverme ni cómo echar mano para yo salir del país. Hasta que pasaron los días y yo ya hasta me había olvidado ya las denuncias y todo. Pues cuando salí de la casa a una tienda a comprar algo para comer, fue que me sorprendieron, me agarraron y me golpearon. Tengo evidencia de todos los golpes que me dejaron y pues no, ahí sí me dijeron de que ya la próxima vez no me iban a golpear, sino que me iban a matar. Y así fue como yo salí del país. Todo eso me impulsó porque no puedo ir pues porque si voy me van a matar. Igual no tengo apoyo de mi familia y no puedo regresar porque aquí voy a regresar, no tengo dónde, pues, o sea, mi familia no me quiere, o sea, no tengo amigos y todo eso. Salí de El Salvador, me vine cruzando por la frontera de Guatemala por puntos ciegos, am, igual entré a México por la frontera de Tecumumán, igual y sin ninguna documentación legal, pues, llegué a Tapachula y ya en Tapachula estuve en un albergue, el albergue de Belén, y ahí me dieron orientación de cómo poder tener un documento eh, y todo eso. Ya me mencionaron a Comar, ACNUR y todo eso. Pues, entonces ya comencé, ahí inicié un proceso con la Comar y fui para migración y ya comencé a solicitar un documento para yo poder moverme para acá, para Tijuana. Ya acá ya estoy a la espera de que llegue mi turno para poder entregar mi migración, pues, y a lo que Dios diga. Me veo triunfando. Sí, sí, me veo trabajando, saliendo adelante, pues, ya con un trabajo formal sin necesidad de exponerme al peligro y pues ayudando también a las personas que lo necesiten. Ya me voy a sentir como en casa. Bueno, en esta narrativa podemos ver varias cosas que Dana nos cuenta, ¿no? Como dato ahí curioso, Dana colaboró conmigo en mi tesis de doctorado, pero también durante la estancia postdoctoral que hice en la Universidad de California, la encontré en Tijuana, aquí en Tijuana, a la espera de la solicitud de refugio. En aquel tiempo estaba todavía a título 8, que es el que tenemos ahora para la solicitud de refugio, bueno, la solicitud de asilo en los Estados Unidos, ¿no? Y Dana cuenta en su narrativa, podemos ver el motivo principal, ¿no? Que es de muchas de las personas que migran de Centroamérica, personas LGBTI hacia los Estados Unidos, y es de cierta manera el sexilio, ¿no? Este exilio que se da a partir de una identidad sexogenérica que las personas adquieren o que las personas se adscriben, ¿no? En este caso, y que no se les permite vivirla en su país de origen, ¿no? En su estado de origen. Y podrían encontrar en México, de cierta manera, una forma de vivir este proceso identitario. Sin embargo, no es la forma en cómo ellas se los plantean. Hay muchas cosas en la narrativa, ¿no? Como este deseo de migrar hacia los Estados Unidos, ver en los Estados Unidos un espacio en el que puedan realizarse a partir de su identidad sexogenérica, pero también realizarse a partir de actividades económicas, ¿no? Lo que nos dice esta migración, digamos, o esta narrativa especialmente de Dana, es que si hay un motivo de migración ligado con cuestiones relacionadas con
con las condiciones políticas, económicas y sociales del país de origen. Sin embargo, lo que premia acá o lo que está más presente es el deseo de vivir esta identidad sexogenérica, ¿no? Especialmente con las mujeres trans, porque las personas gay, las personas lesbianas, bisexuales, podemos tener de cierta manera un passing, ¿no? Esta forma de poder ocupar el espacio sin ser introspectados en nuestro físico, en nuestra forma de ocupar el espacio, ¿no? A las personas trans, tanto hombres como mujeres, este passing es un poco más difícil, ¿no? Esta búsqueda de poder pasar como ese género que están encarnando en el momento. Y también de las narrativas o del trabajo de investigación surgen algunas cuestiones, ¿no? En un campo un poco más teórico podemos ver esta semblanza o este empalme entre las fronteras, tanto físicas, las fronteras migratorias con las fronteras del género, ¿no? Y de aquí surge esta tabla un poco sobre transitando las fronteras del sexo género, ¿no? Hay una cuestión muy especial en cuanto a ir de la norma heterosexual a la norma o a la norma homonormativa, ¿no? En este caso, la heterosexual, que son estas estructuras que premian y dictan cómo se deben de llevar a cabo o cómo deben de ser los cuerpos divididos en un binomio, no tanto hombre como mujer, pero la homonormatividad surge a partir de estas, de esta estructura homonormativa, ¿no? Que dice cómo deben de ser los hombres y las mujeres lesbianas o gays, ¿no? Se pueden dividir igual en un binomio a partir de la práctica sexual, tanto pasivos como activos, ¿no? En las normas heterosexuales existen binarios obligatorios, como ser hombre y ser mujer. Hay una sexualidad que está enfocada en la procreación. Hay una masculinidad que es hegemónica sobre la feminidad misma. Hay unos roles definidos tanto para el ser hombre como para el ser mujer. Hay una relación en cuanto a la estructura de la paternidad y la maternidad. Hay una estructura familiar también muy bien definida. Hay división del trabajo en cuanto a ser hombre y ser mujer. Y hay un plano que premia más, que es el plano biológico, ¿no? En cuanto al sexo, si se nace hombre o se nace mujer. Para poder pasar sobre esta frontera, ¿no? No tanto llamar los límites, es muy poroso las fronteras del sexo-género. Hay ciertos dispositivos de control. Estos dispositivos de control apelan mucho a la construcción cultural, ¿no? Es decir, que son prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que las sociedades elaboran a partir del ser hombre o mujer heterosexual. Y está cargado de cuestiones desde la biología, desde las sociedades, desde lo legal, lo religioso y lo cultural, ¿no? Cuando se logran pasar estos dispositivos de control, surgen otras normativas, que son las normativas homosexuales, ¿no? Y que aquí especialmente está ocupado más por hombres homosexuales y está regido por binarios desde la práctica sexual, es decir, hay una persona que es receptora y que es penetrada, que es pasiva, y hay una persona que penetra, ¿no? Y es activa. Hay un machismo mucho más presente en este proceso, hay una reproducción del machismo mismo, hay una sexualidad entre pares, todavía sigue presente la masculinidad hegemónica, hay una relegación de aquello que es femenino, hablamos mucho de una clase social especialmente, hay una exclusión de la feminización de los cuerpos, especialmente aquellos cuerpos que son como muy femeninos, se excluyen de este plano, no acepta la transgresión de los cis, es decir, con lo que se designa al nacer, por lo tanto reproduce los discursos de lo biológico, del sexo, que esto no se cambia, es inamovible, es universal, etcétera, todos estos discursos. Pero hay personas como las personas trans que transgreden estas fronteras, ¿no? Y también se ven inmersas en dispositivos de control, ¿no? Y desde aquí se apela a la construcción cultural y toma parte la biología, es decir, tanto la construcción cultural del sexo género como la construcción de la biología se da de una forma dialógica, las dos van cambiando, ¿no? Y también hay prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que se elaboran a partir de las normas de la diferencia sexual, ¿no? Y aquí de cierta manera, hay identidades que son residuales, estas identidades que son desafiantes y que están en cierto tránsito, ¿no?
para poder llegar a este espacio residual, digamos, del sexo-género, se necesita transgredir todas estas fronteras y al transgredirlas también hay un proceso de revictimización en estas personas, ¿no? Como podemos ver el caso de Dana en esta narrativa, que transgrede tanto las normas del sexo-género, pero también transgrede las normas culturales y sociales que están premiando en su país de origen, ¿no? Por ejemplo, con las manos salvatruchas, el dedicarse a ciertos espacios que son feminizados, el decir no voy a pagar lo que me estás pidiendo al crimen organizado, etcétera. Hay muchas transgresiones. En este caso, entonces hablamos de tránsitos corporales, ¿no? Hay una presencia de las corporalidades, es decir, cómo los cuerpos asumen el espacio, cómo los cuerpos hacen uso del espacio mismo, ¿no? Y en este uso del espacio mismo, los cuerpos saben que hay regulaciones corporales, es decir, cómo en cierto momento tienen que vestirse. Por ejemplo, en la tesis doctoral salía mucho esto de que aprenden de cierta manera, las personas trans especialmente, a cómo vestir, cómo caminar, dónde trabajar, por ejemplo, si se dedicaban al sexo servicio. Había una división, especialmente con el sexo servicio, en el municipio de Tapachula, en la ciudad. La parte alta que ocupa el centro estaba hecha como para personas que estaban en un proceso de mujeres trans, en un proceso de tránsito de mucho más tiempo, ¿no? Que la feminidad estaba mucho más presente, podían tener mucho más passing, y la parte de abajo del centro estaba hecha para las personas que apenas iban comenzando. Sin embargo, las personas de arriba, digamos, de cierta manera, ocupaban el espacio de ser madrinas de las mujeres de abajo, ¿no? Entonces, también estas regulaciones corporales estaban relacionadas con las relaciones con el territorio, ¿no? Y también están relacionadas no solamente con el territorio de Tapachula, sino con el territorio a lo largo del país, porque las mujeres trans que ya habían llegado hacia los Estados Unidos les decían a las mujeres que estaban en Tapachula cómo vestir, cómo ir en el autobús, cómo llegar, por ejemplo, a la Comar y solicitar el refugio, qué es lo que tienen que contar. Hay de cierta manera también una práctica de saber migrante que se crea en esta construcción de comunidad, ¿no? Y también son sabedoras de que ocurren ciertos procesos de biopolítica y necropolítica. Biopolítica en cuanto a todo este complejo industrial transfronterizo, que son todas estas instituciones, todos estos actores y comunidades, organizaciones civiles también, que trabajan con las personas migrantes, ¿no? Entonces, hay de cierta manera ciertos, que vamos a ver más adelante, estos procesos de biopolítica y de regulación. Y en el enlace de cuerpo de territorio se ven ciertas condiciones estructurales que norman a los cuerpos, es decir, dónde estos cuerpos deben de estar y cómo deben de actuar dentro de estos espacios. En Tapachula se puede ver que estos cuerpos, por ejemplo, pueden tomar el centro en la noche o pueden tomar a la periferia del centro para poder tener ciertas prácticas laborales como el sexo servicio, ¿no? Y en este caso hay la permisividad de la ocupación de los espacios. En algún momento a estos cuerpos, a estas corporalidades se les podría ver en espacios como las Huacas, que son las zonas de tolerancia, o en Tuxtla también, que podemos ver esos cuerpos que se dedican al sexo servicio. Pero también no solamente el sexo servicio, sino también de la migración, ¿no? En la caravana pudimos ver cómo esos cuerpos, por ejemplo, ocupaban el centro de las ciudades importantes y que eran relegados a esos espacios, ¿no? Cómo los cuerpos también podían hacerse del espacio mismo público, como las carreteras, para poder ser vistos y ser nombrados. También hay una parte agenciable en estas corporalidades, ¿no? Hay un cuerpo como territorio de disputas, especialmente con las personas trans. El cuerpo representa ese territorio de cambios, ¿no? Conforme van migrando, conforme van desplazándose, también el cuerpo va cambiando. No solamente con estos cambios corporales como maquillaje, como prótesis, etcétera, sino también hay la posibilidad de que puedan recurrir a cirugías, ¿no? Y por otro lado, recurren también a esta clandestinidad misma de moldear el cuerpo. Por ejemplo, el insertarse aceites, etc. Y también existen unas contrageografías a partir de la experiencia. Es decir, estas personas crean unas geografías distintas a las que, o mapas distintos a los que conocemos. Por ejemplo,
hay una forma distinta en las personas migrantes de concebir el tiempo y el espacio, ¿no? Tú le puedes preguntar a una persona migrante cuánto tiempo se pueden hacer de Tapachula a Tijuana y te pueden decir que en 3 días están, ¿no? O la confusión de confundir Tuxtla Gutiérrez con la capital del país, etcétera, ¿no? Y también el Estado utiliza estos mismos espacios, digamos, para enseñar cierta parte del país, ¿no? Puede deberse, esta es una opinión mía, que Tapachula, por ejemplo, la frontera sur, no tenga un proceso de desarrollo al mismo nivel que la frontera norte como Tijuana, porque podría ser la presentación misma del territorio mexicano para que no se permita todavía el proceso de desplazamiento, ¿no? Hay espacios de origen y un espacio de llegada y espacios de desplazamiento, ¿no? Principalmente, históricamente, en la frontera sur del país tenemos un proceso de desplazamiento histórico de Centroamérica a Tapachula, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, y hay un proceso histórico también en cuanto a Guatemala porque el proceso de desplazamiento hacia Tapachula ha sido en cuanto a trabajos serviles, ¿no? Como trabajos del hogar o trabajos en la agricultura. Y con Honduras y El Salvador hay un proceso histórico también en cuanto a las deportaciones que se dieron a mediados de los 90 en Estados Unidos con las personas que pertenecían a las maras salvatruchas, ¿no? Y que llegaron al país de origen de los padres, la mayoría, ¿no? Porque muchos nacieron en los Estados Unidos, pero no estaban regularmente ahí, como es El Salvador y Honduras, y que se desplazaron de cierta manera hacia Tapachula. Y ahora, a partir del 2017-2018, en cuanto se dieron las caravanas, hay una migración un poco, perdón, más visible que proviene de lugares como Venezuela, como Colombia, como Nicaragua, pero también proviene de La Habana en Cuba, de Haití, de Jamaica, y que cada uno de estos países tiene procesos distintos, ¿no? La Habana o Venezuela o Nicaragua con estas dictaduras y el cierre que hacen de su país, pero también Haití, Jamaica con procesos que responden un poco más a cuestiones relacionadas con política, ¿no? Y Tapachula se convierte en una acumulación estacionaria por trámites migratorios, es decir, en Tapachula es el primer lugar del país donde pueden encontrar este complejo industrial transfronterizo, ¿no? Donde pueden encontrar a la Comar, a la ACNUR, donde pueden encontrar organizaciones civiles, a la OIM, etcétera, y que pueden ayudarles con su proceso de desplazamiento, porque surge que el refugio en México es una forma de poder llevar a cabo el desplazamiento a comparación de los Estados Unidos, donde el asilo es una forma de permanencia. ¿Sí? Y también en los últimos años se ha dado un incremento de la migración de personas que provienen de Rusia, que provienen de Ucrania, que van en busca de llegar a los Estados Unidos, sin embargo llegan a lugares como Cancún o como Tapachula principalmente, ¿no? Porque Tapachula sigue, digamos, de cierta manera, absorbiendo esta capacidad de atención al migrante y especialmente al solicitante de refugio. Y hay una marcada también migración de personas provenientes del continente africano, donde podemos ver también la presencia de personas LGBTI, casi comparada mucho con la migración de personas LGBTI de Centroamérica y que está también muy relacionada con el sexilio. Chiapas como un espacio de tránsito y acumulación. Les decía que hay un espacio con instituciones en el estado del sur de México. Chiapas es el estado del sur de México que cuenta con más instituciones y organizaciones civiles y no gubernamentales para la atención al migrante. Hay una solicitud de refugio mexicano para el asilo estadounidense. Las políticas migratorias de los Estados Unidos solicitan un tercer país que no haya concedido la protección internacional después de solicitarla. Entonces, por eso lo que hacen es llegar a México, en México solicitan el refugio y puede México negarles el refugio, entonces solicitan un pase rápido para poder salir por cualquier puerto fronterizo, entonces deciden llegar a la frontera norte y solicitar el asilo en Estados Unidos, ¿no? Les decía que el refugio mexicano es un proceso de paso
y el asilo estadounidense se ve como una necesidad de permanencia. Hay rutas conocidas en la experiencia. Este conocimiento de rutas de desplazamiento por la experiencia de otras personas migrantes es como un saber comunitario. Hay rutas seguras por la instalación de un complejo industrial transfronterizo. Se cree más pertinente llegar por cierta ruta hacia Tijuana o hacia Ciudad Juárez, perdón. Pero aún siguen migrando en este proceso, siguen desplazándose a través de camiones, a través de trenes, etcétera, sin tomar el proceso, el desplazamiento en avión, por ejemplo. Esto tal vez se refiere un poco a no vivir exclusión dentro de estos espacios, ¿no? Vamos a ver otra narrativa y vamos a comentar sobre ella. Buenas tardes, hola, mi nombre es Vidalia Michelle Flores. Narrar esta película de sufrimiento es para todos los compañeros del LGBT en Estados Unidos. Se den cuenta lo que nosotros vivimos acá a este lado del mundo, pues déjenme contarles y de explicarles de que lo que yo viví en mi vida. Pues en mi vida, pues yo soy de El Salvador, me presento también, una persona luchona, muy educada. Quiero que explicarles de que yo me vine, el motivo de venirme emigrando para este país de México es porque venía huyendo de la delincuencia, amenaza de muerte por ser testiga de ver a la gente cómo violaban, cómo hacían robos, hurtos y etcétera. Entonces me amenazaron a toda mi familia que si no me salía muy pronto de mi país, me daban 13 horas para salirme, porque si no, nuevamente iba a ser historia muerta. Así que tuve que, con lo que tenía, salí con toda mi familia huyendo para México. Luego me quedé cierto tiempo en Tapachula, Chiapas, México. Allí pues estuve viviendo en la colonia Nuevo Milenio. Allí también fui maltratado, fui discriminado, me quemaron mi casa. Pedíamos para recolectar nuestro pasaje. Éramos 10, pues unos ya, gracias a Dios, Dios los ayudó a que entraran a los Estados Unidos. Luego yo me quedé con mi mamá en Tapachula. Me regresé porque ella estaba muy grave, tenía diabetes y pues para no cansarles, mi mamá murió en Tapachula y allí fue sepultada en el cementerio municipal de Tapachula, Chiapas. Huir es como el motivo que estoy acá en Tijuana. Pues acá en Tijuana también por ser gay, por las personas de acá mismo del Chaparral, los ven de menos, los humillan, los hacen bulles, los dicen que somos hombres y tenemos que vestirlos de hombre porque somos hombres, no somos mujeres, que somos atrevidos, que queremos ser mujeres, pero no lo logramos ser. En este día que les estoy declarando, confesando mi sufrimiento, mi caso con un caos de problemas. Este día también tuve el último problema. Estuve a punto de huir de este lugar. Ya no soporto vivir acá, pero ni modo, tengo que echarle ganas y salir adelante hasta cuando Dios quiera que me regalen el permiso de pasar adentro y buscar un trabajo ahí en los Estados Unidos. Un apoyo también, no quiero ser carga para mi familia, ya soy una persona grande de 44 años y necesitaría pues como quisiera que Dios tocara los corazones y que hubiera alguien que me dijera, oh, pues ya estás acá adentro, te vamos a ayudar a que consigas siquiera un trabajo para defenderme con mis propias. Es difícil cuando no tenemos dinero para pagar una casa, tenemos que sufrir, tenemos que batallar, pero ni modo, el único dueño de las cosas terrenales es Dios. Este video fue muy peculiar hacerlo porque se dio mientras estaban en un colectivo de migrantes tomando el Chaparral, que es una de las entradas o uno de los puertos de entrada fronterizo a los Estados Unidos aquí en Tijuana. Y en este sentido, Vidalia estuvo con nosotros, estaba ahí en el campamento, y lo que Vidalia hacía era vender pupusas
para poder tener dinero y poder comprar comida para el colectivo que estaba en el Chaparral, ¿no? El colectivo LGBTI, principalmente de mujeres trans. Entonces, ella era la que hacía la venta y a partir de esa venta se compraba comida y hacía otro tipo de comida para las mujeres que estaban ahí. Entonces se pudo ver una experiencia comunitaria muy importante, ¿no? Dentro de la comunidad migrante. La migración en el 2021, por ejemplo, durante la pandemia, ha hecho posible la observación de las siguientes categorías y también, como les decía, la experiencia comunitaria. Hay una forma de migrar a través de las caravanas y que las personas LGBTI estaban migrando, digamos, un poco desprendidas de la caravana como tal, sino ellas hacían su espacio comunitario para poder migrar. Hay pedagogías corporales, estas se dieron desde la tesis doctoral, donde las mujeres aprendían, las mujeres trans especialmente aprendían cómo migrar o cómo ir modificando esta cuestión corporal de acuerdo al proceso de desplazamiento que llevaban. También hay una agencia colectiva, es decir, esta agencia que se da a partir de la pedagogía como tal, de este saber, ¿no? Que crea estrategias comunitarias, tanto en las personas trans como en las personas gays, lesbianas, intersexuales, etcétera, ¿no? Y que se conocen aquí rutas de desplazamiento que son comunitarias, es decir, hay no solamente estas rutas geográficas que se crean o que se comparten unas con otras, sino también hay estas rutas donde llegar, donde pedir asilo, donde pedir refugio, dónde está la comar, por qué lugares tienen que transitar, pero también en qué albergues tienen que llegar. Por ejemplo, el Jardín de las Mariposas, que es lo que vemos el anuncio aquí, que está aquí en Tijuana, que es un albergue especialmente hecho para personas, que recibe a personas no cis heterosexuales, ¿no? Y vamos a ver otra narrativa más. Esta se hizo en Tapachula, en uno de los albergues, especialmente en un albergue que era cristiano, ¿no? Soy Joseph Isaí Álvarez y mi sobrenombre es Mirolindo. Provengo del país de Honduras, de la ciudad de Choluteca, municipio de Choluteca. Tengo 26 años, pertenezco a la comunidad LGTB, pues me siento orgulloso de mi orientación sexual. A mi edad, pues tengo una carrera secundaria de bachiller técnico en ecología y medio ambiente y también soy auxiliar de enfermería 2. Tengo 19 clases en la Universidad Autónoma de Honduras para cruzar la carrera de licenciatura en enfermería. Soy una persona sola en mi país. Decidí emigrar pues porque estoy solo, no tengo apoyo de nadie. Sí, en mi país tenía empleo, pero con lo que ganaba no me alcanzaba. Tengo un hermano en los Estados Unidos que también emigró hacia allá. Soy hijo de una madre que fue padre también para mí. Soy persona de producto de abandono de hogar por parte de mi figura paterna y pues mi mamá nos creció solos a mi hermano y a mí. Decido hacer esto porque necesito un mejor futuro para mi vida, donde dependen personas importantes que giran a mi alrededor. Espero y tengo la fe en Dios de que pueda ayudarles para poder salir adelante junto con ellos. Familia política, son un número muy grande a quienes quiero y amo con todo mi corazón. Y pues también tengo mi pareja en Honduras. Nos queremos hasta donde nos hemos demostrado y pues espero verlo a él también allá en Estados Unidos porque él tiene su papá también que es emigrante. Él le van a arreglar papeles y va a ir para allá. Pues la decisión de esto es más que todo por que todos tenemos un sueño de ser alguien en la vida y tal vez en nuestro país no podemos lograrlo porque a veces hay muchas circunstancias que nos obligan y tal vez no tenemos con eso. Depende de las carreras que tengamos, que podamos elegir y tal vez no tenemos para los gastos económicos y también nuestros gobernantes no nos apoyan y si apoyan pues son personas elegidas y emigrar para poder ayudar a otras personas. Tengo metas y sueños que espero cumplir para poder ayudar. Hay niños con hambre, carecientes de educación y pues necesitan. También pertenecía a la organización World Visions por los niños, una ONG donde igual fui voluntario sin remuneración, donde se ayudan a los niños, se aprendía a convivir con niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Conozco 7 departamentos de mi país, son 18.
y pues los anduve conociendo y colaborando con World Vision. Entonces me pude dar cuenta de que no solo yo estaba careciendo en mi país, en mi ciudad, sino que todo Honduras, y a veces estamos ciegos y tal vez pensamos, si nos aferramos a una idea, puede cambiar mi país, pero yo voy a cambiar mi país. Nadie lo va a cambiar. Yo tengo que empezar para ver un futuro mejor en mí, para que mi país cambie. Pero no esperamos de los gobernantes, a veces elegimos mal, pero Dios pone y quita reyes. Entonces, agradezco a Dios porque me presta vida y hasta este momento estoy con vida, salud, y también ando con una tía que también decidió emigrar, deja a sus hijos solos porque ella busca un mejor futuro también hacia el país de Estados Unidos. Y pues ahorita nos encontramos aquí en un albergue y gracias a Dios y las personas que disponen voluntad para poder ayudarnos. Y pues creo que solamente es lo que tengo que decir. Las personas que puedan escuchar este audio, pues decirles que Dios es el único que da la salida. Tengamos la fe y la mirada en Él, que Él concede los deseos de nuestro corazón si lo pedimos, y que busquemos de Dios primeramente. Y es todo. Me despido y muchas gracias. Lo que podemos ver, por ejemplo, con Mirolindo es que Mirolindo se definía en ese momento como travesti, ¿no? Entonces puede hablar igual en un espacio desde la masculinidad, ¿no? Pero especialmente se refería a ella como él, porque se llevó a cabo este proceso de la grabación de la narrativa en un albergue cristiano, ¿no? Y en un espacio como Tapachula, que la mayoría de las personas, LGBTI migrantes asumen como un espacio donde sufren doble discriminación, una por ser migrantes y otra por ser personas no cis heterosexuales, ¿no? Entonces, desde ahí, por seguridad, digamos, de cierta manera, ella se narra como él, ¿no? Y podemos ver muchas cuestiones relacionadas en la narrativa, ¿no? Por ejemplo, el deseo, otra vez, el sexilio, ¿no? Por la identidad sexogenérica, pero también una forma de saber comunitario, ¿no? El cómo llegó a Tapachula, el por qué decidió salir, sale con su familia también, ¿no? De ahí busca de cierta manera un espacio en el que él pueda retribuir, porque también hay un proceso de agenciamiento, es decir, hay un proceso de empoderamiento muy fuerte, tanto en la educación, ¿no? Académica que ella lleva a cabo, como en estos procesos de ayuda o de estar en las organizaciones civiles, ¿no? Entonces, hay espacios en tránsito que están hechos por procesos globales y locales para la definición de derechos. Es decir, la definición de derechos no se da dentro de la misma búsqueda regional local, sino que también responde a procesos locales, tanto de procesos globales como aquello que se está sucediendo, que se está llevando a cabo en este territorio. Hay violencias estructurales que excluyen, tanto por un lado por ser migrante, como por el otro por ser una persona no cis heterosexual. Hay topografías de las características de las contrageografías, es decir, con mujeres trans que nacen en otros países y las que son de ahí, hay una forma de división, ¿no? Sin embargo, también esta topografía nos dice que ahora, especialmente en lo que estoy en el trabajo de campo, hay una marcada migración interna, ¿no? De personas LGBTI que provienen del interior del país y que están migrando hacia Tijuana para poder llevar a cabo estos mismos procesos que personas de otros lugares, de otros países están llevando aquí, ¿no? Y que hay también un fuerte exilio, ¿no? Especialmente de lugares como Chiapas, como Oaxaca, Guadalajara, bueno, Jalisco, perdón, Michoacán, Colima, etcétera. Estos se están dando este proceso de tránsito en personas lesbianas, gays, bisexuales, trans. Ahí existe algo que llamamos territorialidad del sexo género y generales del territorio. En el proceso de migración y desplazamiento está sumamente relacionado con las motivaciones del ser. Es decir, estas personas están migrando, como les decía, porque quieren vivir su identidad sexogenérica. El lugar aquí está sumamente asociado con las emociones, pero también con aquellos límites que se estipulan a través de la experiencia social y colectiva de las relaciones de poder.
Así pues, podemos vislumbrar una triada conformada por el cuerpo, las emociones y el espacio. En el proceso de desplazamiento o en el proceso migratorio está muy relacionado el cuerpo con las emociones y el espacio. En Tapachula hay un proceso muy fuerte en cuanto a la llegada a México, pero también un proceso muy fuerte en cuanto a la llegada a Tijuana, ¿no? Y hay una forma de territorialización muy distinta. Hay también oposiciones binarias del género y el territorio, que si el cuerpo se ve como espacio, en la mujer es privado y en el hombre público, y las mujeres trans, digamos, reproducen estas formas también. El cuerpo como experiencia en las mujeres está relacionado con las emociones y en el hombre con lo racional. El cuerpo como práctica es un cuerpo sexualmente pasivo en la mujer y un cuerpo sexualmente activo. Eso también, estos roles o estas prácticas sexuales se pueden ver también en las identidades como las lesbianas o como las homosexuales. El cuerpo como apreciación en la mujer es un cuerpo del deseo y en el hombre un cuerpo que sustenta el deseo. El cuerpo como naturaleza en la mujer es un cuerpo depósito y en el hombre un cuerpo depositario. Como comprensión en la mujer es abstracto y el hombre concreto. Y como tránsito en la mujer se puede ver como una frontera porque es porosa, porque tiene estos lugares de intersticio, y en los hombres como un límite definido, ¿no? ¿Cómo se leen los cuerpos en tránsito? Los cuerpos en tránsito pueden ser leídos de manera rápida, a simple vista, pueden diferenciarse de aquellos cuerpos cis, de aquellos cuerpos trans. Se les ve por las calles caminando, cruzando los semáforos, irrumpiendo en los parques públicos. Se les delega la noche y cuando utilizan la luz del día, las miradas no se esperan. Se les ve en el ACNUR, se les ve en Comar, en el Parque Central, en la 10, en la 12, y día a día la normalidad corporal entra en acción. Tratamos a toda costa de ubicarles en algún sexo o normalizarlos. Es gay, es mampo, dicen también. Los patrones sociales son claros y fuertes. Las mujeres deben de ser de determinada manera y los hombres de otra, ¿no? Entonces, estos cuerpos en tránsito pueden ser leídos en distintos lugares, ¿no? Y los podemos ver, especialmente cuerpos en tránsito, tanto corporal, de sexo género, como migrantes, ¿no? Y especialmente ahora en todo Chiapas podemos ver, por ejemplo, que estos cuerpos están por ahí, ¿no? Que se pueden percibir. Y estos cuerpos también sufren de cierta manera estructuras de la bio y las necropolíticas en el control migratorio, ¿no? Y esto se puede dividir en 4 lugares específicos. El Estado controla la población y su desplazamiento a través del control referente a la fecundidad de la población. Hay un ejercicio del impedimento para adoptar, privilegios de natalidad masculina, violaciones, impedimentos para ejercer crianza de parejas del mismo sexo género o personas solteras sexualmente diversas. Instauración de clínicas y técnicas médicas para el tratamiento de la esterilidad, pero también, en otro sentido, para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Aquí el Estado se encarga de controlar la higiene pública y las enfermedades, ¿no? Hay impedimentos para la aplicación gratuita de tratamientos preprofilácticos para la prevención del VIH-Sida, impedimento para la atención gratuita en el sistema médico público para personas trans, impedimento para recibir tratamiento médico hormonal de tránsito de género, tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre, ¿no? Esto en la Ciudad de México se cuenta con la Clínica Condesa, pero en el resto del país es un poco difícil encontrarlo. Y ahora, especialmente, por ejemplo, con la vacuna para la viruela del mono, o sea, no se cuenta también con ese proceso. El Estado no ha querido hacer planes para poder implementarla. También sobre la jubilación y enfermedades que dejan a los individuos fuera del mercado. Al Estado no le interesan, digamos, de cierta manera en las políticas o en la creación de políticas públicas, aquellos cuerpos que no pueden ser capitalizados o no pueden dar dinero al país, ¿no? Y de las relaciones con el medio geográfico, controla estrictos permisos para la ocupación de los espacios laborales para las personas sexualmente diversas, no protección en el espacio público, tanto a través de sus instituciones como la policía, por exclusión, restricciones de movilidad para personas sexualmente diversas, desplazamiento forzados relacionados con los incumplimientos en las normativas heterosexuales, que esto es el caso de la migración que se está dando tanto de manera transfronteriza como de manera interna. Y existe un saber migrante, ¿no? Este se da en torno a la autonomía de las migraciones y los comunes móviles, los cuales están comprendidos en el conocimiento invisible de la movilidad. Esto habla sobre saberes, sobre centros de ayuda, casas de migrantes, albergues.
También se habla sobre los soportes en las conectividades, es decir, que hay conocimientos orales sobre conexiones con familiares y amigos en el país de tránsito destino. Hay economías sumergidas o economías emergentes, que son redes de colletaje, corrupción, trabajos temporales, el trabajo sexual, por ejemplo. Hay formas de comunidades transnacionales de justicia, donde existen estas organizaciones civiles, grupos de activistas, políticos y de solidaridad, y hay políticas de cuidado, donde se crean estas redes de apoyo, un autocuidado, digamos, de cierta manera, y también afecto y protección comunitaria, ¿no? Y de estas vicitudes se crean estos elementos como los conocimientos laborales, que ya se trae conocimientos agrícolas y de construcción, que en un principio se consideraban mucho más, pero en las personas LGBTI se premia más, digamos, la ocupación de los espacios de la feminidad, como el cocinar, como cuestiones relacionadas con la belleza, etcétera. Hay performatizaciones corporales, aprender desde el género, es decir, aprender a ser gay, ser trans, lesbiana durante el tránsito, ¿no? Pero también este proceso de aprendizaje se da cuando ya llegan, por ejemplo, a los Estados Unidos, y hay otras formas comunitarias. Hay formas de desplazamiento sexogenéricas distintas que podrían responder a cuestiones globales del género, es decir, las mujeres trans quieren llegar a ser consideradas mujeres, pero también hay un espacio donde las mujeres trans se dividen dentro de las mujeres cis, que fueron asignadas al nacer, con las mujeres trans. Solicitudes y pedimentos. Hay conocimientos sobre identidades gubernamentales, lugares de cobijo como albergues, a qué albergues llegar, a qué lugares solicitar refugio, solicitar permiso de paso, dónde está el Instituto Nacional de Migración, etcétera. Hay discursos aprendidos que permiten la atención en la historia, es decir, cuando las personas solicitan refugio en Tecomar o solicitan asilo en ante los Estados Unidos con el CBP, las personas, digamos, reproducen cierta oralidad, cierto conocimiento que ya se tenía. ¿Por qué? Porque estos fueron los digamos, de cierta manera, los discursos o las narrativas que tuvieron éxito en la solicitud del asilo, la solicitud del refugio. Y sobre el espacio, hay una ocupación de los espacios que son permitidos o no, y también un conocimiento sobre aquellos espacios que son peligrosos, ¿no? Hay dispositivos de control en la identidad. Si la entrada, si es oficial, se puede hacer a través del pasaporte, del formato migratorio 1, de la visa humanitaria, del refugio, del formato migratorio 4, de la naturalización, ¿no? Si ningún documento coincide con su identidad de tránsito, solo con la designada al nacer, pueden utilizar estas instituciones, ¿no? Sin embargo, si no, podrían recurrir a contemplar otras instituciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la COMAL, el Instituto Nacional de Migración, las Relaciones Exteriores, los consejos de derechos humanos de cada espacio, ¿no? Hay procesos de control de movilidad transfronteriza, como actores en el control de la movilidad, que son la aduana, las garitas, el control migrital, grupo beta, policía municipal y la misma población que funciona, digamos, de cierta manera como policías, tanto de la ciudadanía, en cuanto a si son ciudadanos o son migrantes, y también policías del género, del sexo género, ¿no? Estos controles se basan en medidas antropométricas como la raza, el sexo, el género, el color de piel, la estatura, el habla, el vestido, el caminar, el lugar de vivencia, ¿no? Y esto se puede vivir mucho en la costa de Chiapas, ¿no? Donde están estas garitas o estos retenes, estos controles migratorios, donde se suben a los camiones y de cierta manera lo que hacen es ver a través de medidas antropométricas o de lenguaje si son mexicanos o son personas extranjeras, ¿no? Se puede ver muy fácilmente con la negritud o con la afrodescendencia que migra, pero con las personas centroamericanas es un poco más difícil y, por ejemplo, una de las fronteras que se marca en la división de ser mexicano y ser centroamericano es el voceo, ¿no? Que podemos ver que en Tapachula, aunque se vocea, no se utiliza públicamente, también es una de las otras fronteras. Hay circuitos emergentes de desplazamiento, parte de las economías sumergidas o estas economías emergentes como lo son el coyotaje, como lo es también el pagar a policías municipales, etcétera, ¿no? A migración. Utilizan la infraestructura de la economía regular, o sea, se hacen pasar como parte de esta economía regular para poder hacer el ejercicio de sus labores.
Hay unas topografías de la característica de la contrageografía, o sea, es decir, se vive distinto el espacio, distinta la geografía de las personas que nacieron en México con las personas que están en constante desplazamiento, ¿no? La lógica de estas conexiones sistemáticas de las economías en desarrollo son el crecimiento de desempleo, la cierre de pequeñas y medianas empresas locales y mercados nacionales, deudas de gobiernos y sus intereses, hay crecimiento de circuitos de supervivencia, hay producción de rentabilidad y obtención de divisas, como cuando se mandan las remesas, hay condiciones flexibles del país en desarrollo asociadas a la globalización económica. Es decir, la migración de cierta manera también le sirven a estos países, ¿no? Ahora, para terminar, una parte importante de esta globalización y de estos circuitos emergentes de desplazamiento es la migración que se está dando de otros países que anteriormente no se veían o que no eran muy visibles. Sí se daban, pero no eran muy visibles, ¿no? Y es la migración de personas de origen afrodescendiente, ¿no? En este caso, les compartiré una videonarrativa de una persona de origen jamaiquino. U.S. Embassy, okay? And this is Independence Day. This is an outrage. This is an insult to our culture. This is an insult to our laws and our democracy, right? While we are celebrating freedom from British colonialism and the ability to have national sovereignty and make our own decisions, America has decided to fly this rainbow flag, promoting ideas and behaviors that we are not in agreement with, that we consider repulsive. Good morning, guys from all over the world. I'm Javi. I'm from Kingston, Jamaica. I live near across from the U.S. Embassy. However, I go through a terrible thing. Violence. Boys call me batty boy, faggots. People running me down. I have to sleep out, even I just like girls sometimes. I can't come back in until morning. I have to change over my makeup. I'm not feeling free. So in Jamaica, you can't go to gay parties. They have to hide and keep gay parties. They will kill you. They kill my boyfriend. Chop up my friend, put him in scandal bag. It's very horrible. Every city in Jamaica, nowhere is safe. Everywhere in Jamaica, Kingston, Montego Bay, Trelawney, Westmoreland, Clarendon, Portmore, everywhere is homophobic. Nowhere is safe for LGBT people. Hard to get work, school discriminations, everything. If you go to a workplace and you find you're gay, you send in a resume or something like that, they don't call to you. When you're in Jamaica and you're looking at the TV and seeing videos and pictures of other countries having gay pride, and you want to express yourself, you can't do that. You have to keep it to yourself. Hiding in the shadow, can't be yourself. So basically, not feeling well, always think I'm not loved by no one. I was going to jump off a building, kill myself. I just feel like give up. Lost hope, lost everything. Started to cut up my hand, just cutting. Never stop until one day my friend told me to be strong and stop cutting at myself. It will never better my situation. And I always read my Bible and tell myself, one day I'll be in a better place. But in life, I always listen to a song. The song say, you can always be who you are. I think you're beautiful just the way you are. That song, I always listen to that song each day to bring me through. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. I know that with God help, I will always make it one day to the United States to better myself, better my family, because I don't have a father. I love my father, but for me finding out that I'm gay, it was just so horrible. No money, no help, nothing. So it was always my mom alone, and I just tried to look like for my mom and look like for myself to better myself, to be a free person. As they go by, you ask the Lord to help you through thick and thin. So I find myself trying to get some money. I leave home 3 months ago, living up another city named Montego Bay. Stay at my friend's house, decided to say I'm going to leave Jamaica.
to come to USA. Anyways, guys, went through Panama into Guadalajara to Tijuana here. In Tijuana here, come here, it wasn't easy. Police horrible, rob you, stole your phone, take away your money, do all kind of stuff. It's not safe, it's not easy. Don't know to speak Spanish or know to speak English. Also, taxi drivers are gonna rob you. So here now, so I was going to run through the border. When I went there, did not run because I saw that it wasn't easy. When I came back, someone introduced me to a shelter. Came here, when I was here, now someone told me about a lawyer. So I said, okay, I wait on my date to cross. And I waited on the process to cross. So it's not easy at a shelter. You gotta wake up early in the morning to do things. It's horrible being around a lot of person. You don't speak Spanish, you don't do certain things, but you gotta work with the rules. Because America is full of rules and laws. So at the shelter, sometimes they train you to be a better person when you go across the US to follow basic rules. So guys, respect your sponsors. Whenever you get the opportunity to better yourself, use it better in a respectful way, respectful manner. It won't be easy. Nothing is ever easy, but you have to fight for your goal and whatever you want in life. Don't let people determine who you are. Be who you are. But sometime in life you want to be who you are, but where you are, you can't be who you are. But the main reason to leave Jamaica, it was very hard. I couldn't do this no more. I do this so long. I'm 19 at least, 19 years. And I decided to leave now because I cannot manage. I provide for my mother, my brother, my sister. It's really hard, me alone. So guys, all I have to say, just be yourself, be happy, go after your goals. You can achieve it once you tell yourself you can achieve your goals. Nothing is impossible. It's always possible with God's faith. And keep trying, never give up, never give up. The whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing. Just the way you are. Bueno, pues eso ha sido todo hasta ahora. Esta última narrativa que les enseño es parte de lo que estamos trabajando ahora en esta nueva etapa de investigación, ¿no? Aquí en Tijuana, un poco sobre estas formas de desplazamiento y cartografías de desplazamiento de las personas LGBTI hacia acá. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por esta conferencia, esta plática que nos da el día de hoy, este panorama, esta visión de su experiencia, de este estudio que ha llevado a cabo ya durante bastante tiempo, acerca de la situación y de la forma en la que se manifiestan los cuerpos y de las personas trans en situación de migración. Abriríamos ahora una ronda de preguntas y respuestas. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, les pido por favor que la dejen en el chat o que levanten la mano para que podamos abrir el micrófono o en su caso leer la pregunta. Tenemos ya una por aquí que nos hicieron llegar previamente. Si me permite, se la leo y ya usted me contesta, doctor. Dice, en el caso de personas transgénero que en situación de migración que solicitan refugio, ¿qué sucede cuando sus documentos de identidad no coinciden o no reflejan su identidad de género? Sí, la mayoría de las personas que migran o que están en migración, que son transgénero, no tienen sus documentos, digamos, formalizados, ¿no? Porque en el país de origen no se ha legislado sobre ello, entonces todavía no está permitido, ¿no? Creo que Comar en algún momento lo que hizo fue poner como un apartado para escribir cómo se identificaban las personas, ¿no? Pero se presentaban con los documentos que les fueron asignados al nacer, ¿no? De cierta manera, o que fueron yendo con la identidad que se les asignó al nacer, es decir, con la identidad cis, ¿no? Entonces no se les reconoce la identidad. No, okay. No se les reconoce, hasta ahora no. Tampoco... Y siguen así sus trámites migratorios, los hacen con... Sí, es que aparte hay dos problemas. Por un lado, no existen como protocolos súper definidos en México para la atención especialmente a personas migrantes LGBTI, ¿no? Y por el otro lado,
aunque existen ciertos protocolos como el de la Suprema Corte de Justicia, de la Nación, también existen ciertos protocolos que han dado los organismos de derechos humanos en México, pero no se les capacita a las personas que trabajan en estos espacios, ¿no? Con Comar, digamos, de cierta manera, sí hay una capacitación porque Comar en cierta forma depende del ACNUR y entonces el ACNUR les da cierta capacitación a sus empleados, pero con el Instituto Nacional de Migración esto casi es inexistente, ¿no? Se puede ver en los centros de detención, que son estos centros de acogida, pues, las cárceles migrantes, donde a las personas trans se les pone en el espacio que son para hombres, por ejemplo, ¿no? A las mujeres trans y a los hombres trans en el espacio de mujeres. Qué bueno. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos varios comentarios. Ignacio B, a todos gracias, excelente. Felicitar a Ernesto, felicidades al expositor. Ciertamente las personas migrantes sufren muchas violaciones a sus derechos humanos al migrar a otros estados o países. Veo por aquí una manita levantada de Claudia Alejandra López Gamboa. No sé si por favor puedan por aquí. Vamos a activar el audio. Sí, Para que nos puedan. muchas gracias. Listo. Bueno, yo quisiera comentar algo acerca de lo relativo a Comar. Tuve la oportunidad de acompañar a algunas personas de la comunidad y sí, efectivamente, dentro del formulario que presenta Comar, viene un apartado donde viene cómo se identifica. Obviamente, sí se tiene que poner, vaya, el nombre que le asignaron y tanto pues el sexo que le asignaron al nacer, pero si hay un apartado específico, si la persona pues se identifica con otro nombre, poder agregarle en ese apartado y durante el proceso, bueno, en mi caso, que estuve acompañando a personas en su proceso de refugio, el personal de Comar siempre buscaba la manera de, obviamente, visibilizar que la persona pues no se identifica como el género o el sexo que le asignaron al nacer y pues igual con el nombre. Y como comentaba el doctor, pues por parte de migración siempre ha habido como un obstáculo, siempre es a pesar de que la persona se identifique como mujer, eh, no los tratan como tal, ¿no? Siempre es como de, bueno, veo que tu identificación dice Pedro y vas a ser Pedro, ¿no? A pesar de que vaya vestido pues como mujer o que se identifique como mujer, le dan el tratamiento de hombre o con el nombre de un hombre, ¿no? Esa era la única parte o el obstáculo que yo veía por parte de migración, siempre. Y respecto a las identificaciones, me tocó igual acompañar a personas que no portaban ninguna identificación, ni acta de nacimiento, ni nada. Y también era el problema con su consulado, porque en el caso de Guatemala, pues ellos sí tienen una política muy mala respecto a la comunidad LGBT. Entonces siempre era como un poquito, tal vez por parte del personal o del servidor público del consulado, sí buscaban el apoyo, pero por las mismas políticas que tienen en el país de origen, tenían ese obstáculo, ¿no? De, sí, o sea, tú me estás diciendo que eres tal, pero necesito tu documento, ¿no? Necesito tu acta de nacimiento donde me digas que eres Pedro. Entonces siempre era como el obstáculo que nos ponían y ver de qué manera poder solucionarle a la persona porque necesitaba al final de cuentas pues el documento para su trámite migratorio, ¿no? Pero de ahí en fuera por parte de Comar siempre ha existido esa parte, ¿no? De visibilizarles y de que se sientan identificados porque ya vienen de una discriminación de su país de origen y vienen a México y totalmente la misma situación o el doble. Únicamente era parte de mi intervención. Sí, muy bien. Sí, de hecho, Comar está muy relacionado con el ACNUR, entonces el ACNUR para cumplir con estas cuestiones en cuanto al mandato que tienen, ¿no? También
extienden esta capacitación hacia Comar, ¿no? Con Instituto Nacional de Migración y con las embajadas hay como una reproducción principalmente que dicen las personas migrantes LGBTI que no ven en México un espacio en el que puedan vivir, digamos, su identidad sexogenérica y por eso quieren salir del país, ¿no? Porque hay una reproducción de las mismas situaciones o de situaciones parecidas que vivían en su país de origen, ¿no? Como dato ahí para cuando hago trabajo de campo, normalmente si son personas centroamericanas, nunca señalo que soy de Tapachula, ¿no? Que soy originario de Tapachula, porque hay una cierta resistencia a poder hablar conmigo, ¿no? Porque este espacio también representa un lugar en el que sufrieron o vivieron estas discriminaciones. Especialmente aquellas que estuvieron en el siglo XXI, ¿no? En el centro de detención migratoria, es una reproducción muy fuerte de miedo, ¿no? Y también de odio, digamos, de cierta manera hacia estos espacios. Muchas gracias por el comentario y por complementar también la información. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, doctor. Hay también por acá otra manita levantada, igual muchos comentarios. Muchas felicidades al ponente, muy joven y preparado, maneja muy bien el tema, excelentes ponencias. Y vamos a darle por ahí la palabra a Zulay Abud, de aquí de la comisión. Adelante, por Hola, favor. hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, todavía tardes ya. Bueno, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Ah, Entonces, qué bueno. Gracias por acompañarnos. muchas Adelante, por gracias, favor. felicidades a la CDH de Chiapas por estas iniciativas y también al doctor. Muchísimas gracias por su nutrida exposición, doctor. Bueno, pues yo ahorita estoy también en franja fronteriza, estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, nada más sí iba a comentar precisamente esta parte de ya de por sí ser una persona en condiciones de movilidad es muy complicado. Le tendríamos que sumar este tema de intersección, ¿no? De que se encuentran en una, sumarle aparte a esta condición también el pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, y mi pregunta era, me parece que ahorita la comentó, la contestó, era en relación a estos refugios o estos espacios de acogida, de tránsito de las personas migrantes, cuando alguien se identifica como persona trans, sea hombre o sea mujer, era justamente en estos espacios de acogida, ¿dónde los acogen? Porque si yo soy una chica trans y me albergan con un grupo de hombres, ¿no? Quizás eso incremente mi situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces era prácticamente eso, me parece que ahorita lo comentó, ¿verdad? Sí, especialmente como en los centros de detención migratoria o los centros de acogida que digamos son espacios institucionales, normalmente hay como, no hay un respeto o una división en cuanto al sexo, a la identidad sexogenérica a la que se adscribe la persona, ¿no? Pero en organismos como aquí en Tijuana, que hay 3 lugares, son 3 espacios que trabajan especialmente con personas de la comunidad LGBTI inmigrante, que es Casa Arcoíris, Jardín de las Mariposas y Casa TJ, o Casa TJ, Casa Tijuana, Casa de Luz, perdón, TJ. Todas las personas conviven en este mismo espacio, pero hay reglas, ¿no? En cuanto a la convivencia y solamente pueden acoger o acogen a personas de la diversidad sexogenérica, ¿no? Un poco cambia un tanto con la frontera sur en Tapachula, está nada más Casa Frida, que se acaba de instalar hace poco y que hace este trabajo, ¿no? También este albergue que se llama, creo que Esperanza o algo así, que tiene el ACNUR, que trabaja el ACNUR, que está dividiendo, digamos, estos espacios para que no pueda haber estos procesos de victimización, ¿no? Sin embargo, también hay otros albergues a lo largo del país que pertenecen a iglesias católicas, por ejemplo, o a frentes católicos, o cristianos, que también, digamos, de cierta manera están teniendo ciertos procesos de inclusión, ¿no? Como la 72 en Tenosique, Tabasco, que desde hace mucho también es un referente en estos procesos de inclusión para las personas que están en proceso de desplazamiento, ¿no? Pero normalmente donde hace mucha falta es en las instituciones, ¿no? Principalmente en el Instituto Nacional de Migración, en la policía municipal, en los militares, etcétera.
se necesita un trabajo muy fuerte ahí porque especialmente estas instituciones residen, la mayoría de las instituciones del Estado residen desde una estructura sexogenérica heterosexual, ¿no? Patriarcal, etcétera. Entonces tendría que haber un proceso ahí de cambio muy, muy fuerte. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Zulay, por la aportación, por el comentario y por la duda. Tenemos otro por aquí, otra duda de Verónica Ochoa Barajas y dice, buenas tardes, ¿se tienen datos del tipo y forma de violencia sufrida por la comunidad trans? Depende, o sea, la comunidad transmigrante en sí no hay datos como tal estadísticos, casi no existen. Hay unos datos por ahí que dicen que del 100% de personas que entraron por la frontera sur de México, el 0.3% fue identificado, no se identificó, fue identificado como persona LGBTI o trans. Aquí cabe preguntarse cómo es que los identificaron, ¿no? A través de la introspección antropométrica o las personas dijeron a migración como tal, ¿no? Pero no existen en sí datos generales estadísticos sobre los procesos de tránsito. Ahora, sobre las violencias que sufren, son estas violencias que digamos van o son vividas desde dos posturas, ¿no? Una por ser migrante y de otra por la interseccionalidad de género, de sexo género que viven las personas, ¿no? Le podemos sumar toda esta exclusión por ser una persona que viene en proceso de desplazamiento, pero también la exclusión que se vive por no estar oficializados, digamos, en el país, y por el otro lado, toda la carga de exclusión que implica ser una persona no cis heterosexual, ¿no? Especialmente con las mujeres trans. Y hay otros estudios donde sí recogen, digamos, especialmente las violencias que sufren las mujeres trans en el país y que están relacionadas con trabajo, violencias que también están muy relacionadas con el ser mujer, ¿no? Como feminicidios, etcétera, procesos de violencias de ocupación del espacio, de educación, etcétera. Hay un sinfín de cuestiones que pueden vivir las personas trans, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Tenemos un comentario por aquí de Cassandra Manjarres y dice, soy maestra en estudios de género, estoy para servirles en Casa de las Muñecas Tiricias AC con Kenia Cueva, soy responsable de investigación a crímenes de odio focalizado a mujeres trans y deseo invitarles este 22 de mayo a la primera piedra de nuestro mausoleo comunitario. Muchas gracias pues por la información, por el comentario y pues por ahí queda también para quienes quieren hacer uso de él. Ahí tengo por aquí otra pregunta, doctor, y dice, si el cuerpo es conceptualizado como un territorio y expresa la realidad, normas y límites que nos rigen, ¿qué sucede con las personas en situación de migración con ese cuerpo? ¿Cómo se expresa? ¿Se expresa el movimiento como un no territorio? ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay unas posturas, por ejemplo, que hablan sobre el no lugar, en las que no estoy un tanto de acuerdo porque especialmente estos no lugares o estos espacios que son nombrados como no, que son, no sé, espacios de tránsito, son espacios que también son lugares, ¿no? O sea, que en cierto momento, en un cierto tiempo y espacio muy corto, pueden relacionarse como lugares y se significan como tal, ¿no? Significan algo para las personas que lo habitan. Y estos cuerpos en tránsito son en sí territorios de lucha y siguen siendo lugares de lucha, ¿no? Todo el tiempo, tanto en el proceso de salir del país de origen, este proceso de expulsión y en el proceso de desplazamiento durante México, pero también siguen siendo territorios de lucha en espacios como en Estados Unidos, ¿no? Cuando llegan a estos lugares, porque pues tendrían que vivir el proceso de refugio, ir a la corte, el cuerpo sigue presentándose en la corte, por ejemplo, como un lugar, como un territorio de disputas, pero también en el espacio público, ¿no? O sea, aunque pueda verse Estados Unidos como, ok, estas personas puedan verlo como un espacio de más inclusión, todavía tendrían que seguir cargando con estas discriminaciones o estas exclusiones que se ven por ser migrante, pero también por ser trans, ¿no? Porque los cánones de belleza o digamos las concepciones de belleza o el ser mujer cambian en estos espacios, ¿no? Entonces el cuerpo también hace cierta
proceso de performatividad, digamos, en el espacio, que sigue reproduciéndose a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, el tránsito tampoco termina y por lo tanto tampoco la disputa como cuerpo-territorio termina. El cuerpo se sigue presentando toda la vida como un espacio de disputas, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tengo, y abusando de su generosidad, tengo por aquí una pregunta más de Marco Antonio Pérez Gaspar y dice, excelente ponencia, felicitaciones. En relación a las mujeres trans de Colima, ¿has tenido acercamiento de cuántas de ellas han tenido que huir de su lugar de origen y por qué causas? Sí, es esa. Por Sí, favor. estamos trabajando, bueno, ellas creo que ya han de haber pasado. Ahorita no, la población que estaba hace 2 semanas en el Jardín de las Mariposas ya ha de haber logrado cruzar a los Estados Unidos antes de que se diera terminal el título 42, ¿no? Pero especialmente venían de la capital, una de Colima y la otra venía de Manzanillo, ¿no? De estos 2 espacios. Y que venían de ahí, pero eran originarias de pueblitos de Colima, y que venían huyendo por discriminación por identidad sexogenérica, pero también iba muy relacionado con cuestiones del crimen organizado. Que el crimen organizado las quería utilizar de cierta manera para algunas cuestiones, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues realmente esas son las preguntas que nos hicieron llegar. Hay muchos comentarios felicitándole pues por la ponencia. De nuestra parte, mucho agradecimiento por la generosidad de estar el día de hoy con nosotros y compartir todo este estudio que realizó, que realiza y que seguramente le ha traído, nos ha traído y nos genera mucho conocimiento al respecto. Aquí en la comisión, a manera de agradecimiento de forma simbólica, otorgamos este reconocimiento que le vamos a proyectar y que me gustaría leer brevemente para estamos ya cerrando la plática. Pues en agradecimiento a su generosidad, de una forma simbólica es una retribución. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento al doctor Ernesto Antonio Zarco Ortiz por haber impartido la conferencia magistral Cuerpo, Territorio y Género, Migración de Mujeres Transgénero Centroamericanas en la Frontera Sur de México, llevada a cabo en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Esto está firmado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 17 de mayo de 2023, y lo firma, por supuesto, nuestro presidente, don José Cepeda Bermúdez. Pues, doctor, le agradecemos mucho el estar el día de hoy con nosotros. Agradecemos. Gracias a usted. A nombre de nuestro presidente, Juan José Cepeda Bermúdez, agradezco a todas y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, aquí vía Zoom y también vía Facebook Live. Muchas gracias y bueno, esperamos tener su apoyo en eventos posteriores. Gracias, doctor. Con todo gusto. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar presente. Gracias. Hasta luego. Adiós.